Amén, damos gracias a Dios en esta oportunidad por estar aquí reunidos en su nombre en este Domingo de Ramos. ¿Se alegra usted de estar aquí en la casa de Dios? Denle un aplauso fuerte a Cristo, damos gracias al Señor. Gracias por estar aquí en esta oportunidad. Gracias a los que están aquí presentes, los que están detrás, ahí en la pantalla, los que nos verán o los que nos escucharán en diferido por la radio. Siempre los tenemos presentes y les invitamos, les extendemos usualmente una invitación muy especial a que nos visiten aquí en el norte de Dallas, en nuestra iglesia Park Cities en español. Bueno, el día de hoy es un día maravilloso. Denominamos esta semana la Semana Mayor, la Semana Santa, la Semana de la Pasión. E iniciamos con el Domingo de Ramos, donde celebramos que el Señor Jesús entró a Jerusalén. Y entró y la multitud le decía, Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nosotros el día de hoy lo podemos decir también, digamos también, Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Y continuamos con nuestra serie de sermones que hemos titulado El Veredicto Final. Y hemos estudiado por estas 6 semanas, hoy es la 6ª semana, hemos estudiado los juicios que el Señor Jesús enfrentó el último día antes, de hecho en la noche antes, posteriormente, después de estos juicios, Él fue crucificado. Y hemos visto 3 juicios totalmente religiosos y el día de hoy vamos a ver el tercer juicio civil. Y es muy importante ver cómo Dios nos habla de quiénes somos nosotros a través de Él y cómo Él recibió esos juicios en favor nuestro para que nosotros pudiésemos tener libertad en Él. Voy a iniciar con esto, con esta pregunta. No sé si a usted se le hace difícil perdonar. Vuelvo a hacer la pregunta porque no hubo mucha reacción. No sé si a usted se le hace difícil perdonar. Unos dicen sí, otros dicen no, yo ya perdono, otros dicen a mí ya me resbala, es decir, a mí no me importa. Pero la verdad es que intrínsecamente el ser humano tiene una predisponibilidad para no perdonar y para tener algún problema con extender el perdón o hasta recibir el perdón. Las personas dicen que alrededor de un 75% de las personas viven con una falta de perdón. Hay algunas personas que por tener la falta de perdón han cometido errores garrafales. Pensaban no hacer cosas que hicieron y dijeron cosas que nunca pensaron decir. La falta de perdón es un axioma de vida. Y a veces decimos, no me va a pegar a mí, pero todos los días tenemos ese problema de la falta de perdón. Otros en su lecho antes de morir evalúan lo superfluo de la vida y se dan cuenta que malgastaron los últimos años de su existencia de este lado de la eternidad sin poder perdonar. Es difícil. Me he encontrado en la cama donde yace un moribundo y está a punto de morir. Y me dice, pastor, necesito ponerme en cuentas con Dios, pero también necesito ponerme en cuentas con otras personas. Puedes llamar a esta persona, puedes llamar a esta otra persona. Y es bonito ver la restauración de lo que Dios hace cuando se extiende el perdón y cuando se recibe el perdón. Pero es triste ver que hay años que pasan en la vida donde nosotros no podemos recibir la libertad que el perdón ofrece. En esta oportunidad, en este Domingo de Ramos, nos damos cuenta que el Señor, en este veredicto final que recibió el Señor Jesús, nos habla de que somos perdonados. Y hemos titulado este axioma, este día, este mensaje, lo hemos titulado como el perdón de Dios o más. Particularmente y personalmente, ¿eres perdonado o soy perdonado? Recordemos que la serie pasada vimos lo que Dios decía de sí mismo, los yo sois, y en su juicio estamos viendo lo que Él dice hacia nosotros, lo que Él recibió. Él es el sustituto perfecto. Él no solo vino únicamente para ser nuestro ejemplo, lo hemos dicho en nuestra serie, sino para ser nuestro sustituto. Él no solamente vino para ser un buen ejemplo, sino para sustituir lo que nosotros no podemos ser.
Así que Jesús ya ha sido llevado ante Anás, ante Caifás, ante una asamblea de religiosos y de líderes llamada el Sanedrín. Y también fue llevado a Pilato, después fue llevado a Herodes y ahora es regresado con Pilato. Y hoy vamos a ver eso y vamos a estudiar este sexto juicio donde nuestro Señor Jesús se hizo culpable para que nosotros pudiésemos ser libres y perdonados a través de Él. En este juicio Jesús se hizo culpable para que nosotros pudiésemos ser perdonados y libres a través de Él. ¿Están listos? Bueno, vamos a leer la palabra del Señor porque sin esta revelación no hay poder. La palabra es la que tiene el poder para todo en nuestra vida. Y quiero que lleve su atención al Evangelio según San Lucas, el capítulo 23, de los versículos 13 al versículo 25. Y vamos a ver lo que dice esta porción de la Escritura, porque aquí nos vamos a basar en este juicio que recibió el Señor Jesús, este sexto juicio. Dice así la palabra del Señor, está ahí en la pantalla. Dice, entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro, ¿qué dice ahí? Inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó, mátalo y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento en contra del gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad ¿a quién? A Jesús, pero la multitud seguía gritando. ¿Qué gritaba la multitud? Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez insistió Pilato. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó y cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Que Dios bendiga su palabra. Qué episodio tan trágico y tan triste el cual acabamos de leer. Cuando regresaron con Jesús hacia Pilato, este citó que no solamente los miembros del Sanedrín, sino todos los líderes religiosos y también la turba que estaba, es decir, la multitud, estaban confabulando en contra de Jesús. Es difícil probar o refutar la sugerencia de que Pilato nunca quiso enjuiciar a Jesús. Pilato, recordemos que era un gobernante que estaba en ese lugar porque estaba en la fiesta de la Pascua y tenía que estar en la fiesta de la Pascua porque representaba al gobierno. Pero también Herodes representaba al gobierno y estaba en la fiesta de la Pascua, y entre los dos se hicieron amigos, aunque eran archienemigos, en estos momentos para enjuiciar a Jesús. Sin embargo, sus intereses personales se pusieron a un lado y se dieron cuenta en estos momentos que Jesús era un hombre inocente. Entonces, vamos a responder a esta pregunta el día de hoy. Quizás lo tenga usted en sus notas o es lo que va a completar o está ahí en las notas electrónicamente en la Biblia digital. Dice, ¿cómo es que Jesús nos proporciona su perdón en ese juicio? Si Jesús pasó ese juicio, ¿cómo es que nos da ese perdón a nosotros a través de ese juicio? Bueno, el día de hoy quiero darle algunos puntos. El primero es, Jesús se hizo culpable para quitar nuestra culpabilidad. Jesús se hizo culpable para quitar nuestra culpabilidad. Ahora, queridos hermanos y hermanas, ¿cuántos de ustedes o de nosotros hemos padecido de la culpabilidad? Levante la mano si usted se ha culpado por algo en la vida. Y el que no la levantó, el Espíritu Santo está redarguyendo su corazón, porque todos nosotros hemos sido culpables de algo, ¿no?
culpables hasta de comer la golosina que no nos teníamos que comer, culpables de hablar mal, culpables de actuar mal. Bueno, Jesús se hizo culpable para quitar nuestra culpabilidad. Versículo 13 del capítulo 23, según San Lucas, lo hemos leído, dice: entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo. Pilato una vez más comienza a llamar a los líderes, comienza a llamar a los sacerdotes, a los representantes quienes ocultamente ya habían juzgado clandestinamente a Jesús. Y en esos momentos Pilato, a él le era irrelevante el juzgar a Jesús. ¿Se acuerda que Pilato no le importaba a Jesús? Él era político. Pero Pilato en estos momentos quiere saber por qué el pueblo una vez más quiere enjuiciar a Jesús. Y entonces él le cita las razones. Recuerdan que la primera razón por la cual querían enjuiciar a Jesús era por ser un saboteador en la multitud. Segundo, por autoproclamarse el rey de los judíos. Y tercero, por decir que era el Hijo de Dios. Y por último, por ser una amenaza para el reino, porque tenía muchos seguidores. Sin embargo, al final del relato, donde culminan los juicios del Señor, vemos que Pilato no lo encuentra culpable. Él toma la culpabilidad nuestra. Y por eso en 2 Corintios 5:21, que lo hemos leído en esta serie, dice: pues Dios se hizo que Cristo, quien nunca, ¿qué? Pecó. Quien nunca, ¿qué? Pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La pregunta que surge es: ¿por qué invalidamos la culpabilidad tomada por Cristo cuando nosotros queremos llevar la culpabilidad nosotros? Ahora, si Jesús tomó la culpabilidad por nosotros, Él es el sustituto perfecto. Ahora, ¿por qué nosotros invalidamos ese juicio que Jesús recibió cuando nosotros lo hacemos inválido? ¿En qué manera? Cuando tomamos la culpabilidad nosotros. Usted y yo a veces nos hacemos culpables y tomamos esa culpabilidad todo el día y todo el tiempo. Es que yo me culpo, es que yo lo dije, es que yo lo hubiera hecho. El hubiera sí existe, pero no existe ya más para usted porque ya pasó. Sí existió en ese momento, pero sufrimos de la culpabilidad. ¿Cuántos de ustedes ahora pueden reconocer, si estamos siendo como familia, y estamos diciendo, si Jesús llevó la culpabilidad para que nosotros pudiésemos ser totalmente libres, ¿por qué nosotros lo invalidamos? La profecía en Miqueas se estaba cumpliendo en esos momentos cuando Miqueas dijo en Miqueas 7:19, fíjese lo que dice la palabra del Señor en Miqueas 7:19, dice aquí: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. El Señor Jesús, al tomar esa culpabilidad, iba a echar todos esos pecados en lo profundo del mar. Pero tú y yo queremos ir, como les dije la semana pasada o antepasada, como decía otro predicador de antaño, reformador, decía: nosotros queremos ir a pescar el pecado otra vez, sacarlo y ponerlo de vuelta. El Señor ya lo tiró a lo profundo de la mar y usted y yo vamos y pescamos el pecadito otra vez y lo agarramos y decimos: ay, qué bonito es. Pero no, la palabra de Dios dice que Jesús fue encontrado inocente. Fue encontrado inocente. Fíjese lo que dice el versículo 14, dice: y anunció su veredicto: me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro, ¿qué? Inocente. Jesús recibió la culpabilidad aunque fue inocente. Pilato no encontró ninguna razón de peso por la cual enjuiciar a Jesús al evaluar los hechos malintencionados, la calumnia de los líderes religiosos, el juicio clandestino del Sanedrín y la multitud y los malos comentarios del pueblo. Pilato anuncia como gobernante su veredicto final. Él dice: yo encuentro a Jesús inocente. Inocente. Una persona inocente es cuando va a un juicio y el juez dice inocente. Fue probado que todas las pruebas que fueron malintencionadas o que fueron presentadas, en estos momentos lo declaramos inocente. El hombre que estaba totalmente tergiversado, el hombre que era totalmente sanguinario, aunque él
traía la paz romana y él traía todo este tipo de filosofía, que él quería traer libertad a un pueblo que estaba subyugado por el imperio romano, en este caso el pueblo judío. Sin embargo, Pilato, él saca su veredicto final y dice: Jesús es inocente. Jesús es encontrado inocente. Jesús es encontrado inocente por Pilato. El relato en Lucas no nos menciona, como lo hace Mateo, el cual relata que su esposa había tenido un sueño donde sabía que Jesús era justo. Y su esposa viene y le dice a Pilato: no te metas con este hombre. Yo tuve un sueño que este hombre era justo, no le hagas nada. ¿Cuántas esposas tienen un sueño y se lo comentan a su esposo? No, una pesadilla. Pero eso era un sueño. Y entonces Pilato llega y la esposa le dice: no te metas con este hombre, este varón es justo. También nos habla, los otros evangelios sinópticos nos hablan también del encuentro donde Pilato mismo se conflictúa con respecto a estas palabras, la multitud, lo que había evaluado, y Jesús ya había sido maltratado físicamente. Ahora, démonos cuenta que Jesús ya venía lacerado. Él venía con señales de abuso físico. Ya le han puesto un manto totalmente donde se habían mofado de él, ¿se acuerda? Los soldados de Herodes ya lo habían maltratado. Herodes mismo se había mofado de él. Ya venía maltratado con un manto. Ya venía totalmente quizás con su cabeza sangrando. Él ya venía con ciertos latigazos sin haber sido juzgado. Ya había sido maltratado. Y en esos momentos él lo declara inocente. La esposa de Pilato tiene un sueño. Pilato se conflictúa con el asunto. Y de ahí viene la frase que decimos: ¿se lavó las manos? ¿Como quién? Si no la había escuchado, escúchela. Por eso, Pilato, ¿qué hace? Se lava las manos. Eso lo encontramos en los otros evangelios. Por eso tenemos que leer el contexto en los otros evangelios. La narrativa nos dice que Pilato se lava las manos y dice: yo no encuentro a Jesús culpable, yo lo encuentro inocente, que mis manos no vayan a lacerar o a maltratar o a injuriar a alguien que es inocente. Y la pregunta que viene es a mente: ¿por qué Jesús lo hizo? Jesús tuvo el peor de los juicios y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Jesús se hizo totalmente culpable para quitar nuestra culpabilidad. Hermanos y hermanas, lo peor que podemos hacer en el siglo XXI, hoy 2023, es llevar la culpa, porque Jesús ya llevó la culpabilidad en ese juicio. Él ya llevó toda la culpa, y ese juicio fue imputado, fue puesto en Jesús, no en nosotros. Pero su mente y mi mente siempre nos quiere culpar. Ay, sí, y eso que vas a la iglesia, y eso que hiciste de ir, y eso que te bautizaste, y eso que ahora vas a Park City si antes ibas a otra iglesia, ¿verdad? Y eso que tu esposo, y eso que no sé qué, y eso que eres un fracaso, y eso que la culpabilidad siempre nos quiere lacerar y nos quiere poner en un estado de ánimo por el cual seamos improductivos y no sigamos hacia adelante. No hay culpabilidad para el que está en Cristo Jesús. Diga conmigo: no hay culpabilidad. Jesús la llevó. Ahora, aunque era inocente, pero también aunque no merecía la muerte. Versículo 15, vamos al texto bíblico. Dice: Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Herodes, quien había sido insultado y ultrajado totalmente, en estos momentos Jesús a su frente, es decir, Jesús ya estaba al frente de Herodes y ya había sido maltratado. El mensaje de Herodes era claro: Jesús no había hecho nada que lo injuriara de tal manera que produjese la pena de muerte. Las dos autoridades más prominentes en esa región de Roma, del Imperio Romano, no habían encontrado a Jesús culpable. Qué conclusión tan contradictoria. Jesús ya había experimentado rechazo y los azotes en su cuerpo como un criminal sin merecerlo. Y esto nos habla del cumplimiento de las profecías. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53, versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús en esos momentos ya no volvió a abrir su boca. Simplemente recibió todo el juicio
por amor a nosotros. Jesús fue declarado oficialmente inocente y no merecía la muerte. Sin embargo, por otro lado, la palabra de Dios dice que tú y yo merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. Jesús tomó nuestro lugar. Él tomó nuestra culpabilidad. No lleves esa culpabilidad en tu mente, dejémosla en la cruz de Cristo. Segundo, Jesús fue maltratado para que nosotros fuésemos libertados. Jesús fue maltratado para que nosotros fuéramos libertados. Versículos 16 y 19 del capítulo 23 que estamos leyendo, nos damos cuenta que Pilato reconoce la inocencia de Jesús como un buen político y gobernador. Se lava las manos, llega a la conclusión que tiene que hacer algo público en medio de la fiesta de la Pascua para apaciguar la sed de justicia del pueblo, y llega a la conclusión importante de darle a Jesús un castigo visible, aunque injusto, para que el pueblo pudiese saciar su sed de justicia. Y se le ocurre entonces maltratar a Jesús físicamente. Jesús fue maltratado para que nosotros fuésemos libertados. Y el primer maltrato que vemos aquí fue al recibir el maltrato físico. En América Latina las estadísticas dicen que en las familias hay mucho maltrato físico. Muchos de nosotros hemos recibido de alguna manera algún tipo de maltrato físico. Hay personas que han recibido maltrato físico toda su vida. Hay personas que sus cuerpos son vendidos. Hay diferentes tipos de maltrato. Y la palabra de Dios nos habla en especial de que Jesús recibió todo el maltrato físico. Dice el versículo 16, así que lo haré azotar y luego lo pondré ¿en qué? En libertad. Pilato dice, bueno, pues si el pueblo quiere algo, se le ocurrió injustamente, dice, lo voy a azotar públicamente. Cuando usted piensa en un azote, no piensa en el azote de su papá o su mamá que le pegó cuando estaba pequeño. El azote romano traía una connotación totalmente maquívola para hacer morir a las personas a través de los azotes. Dice la historia que los azotes estaban totalmente puestos allí para que la gente sufriese no solamente el escarnio público, sino que también el dolor físico. Y en esos momentos lo peor que le podían hacer a una persona era lacerarlo y azotarlo públicamente. Esos azotes traían hierro en lo que era la parte última del azote, con lo que los azotaba, y lo que pretendían hacer era no solamente sacar, perdón que sea un poco descriptivo, sacar no solamente la piel, sino llegar a los órganos de las personas. Era algo sádico, totalmente. Dicen las estadísticas que las personas que eran azotadas públicamente, los romanos cuando azotaban públicamente, eran para matar a la gente. Los azotes hacían matar a la gente porque no resistían los azotes. Los azotes no eran nada de lo que usted y yo pensamos. Era para sacar toda la piel y para desfigurar a la persona y para llegar a los órganos vitales de tal manera que la persona colapsase, bien fuese por algún paro cardíaco o hasta respiratorio. Quiero ser descriptivo porque fue lo que Jesús recibió por ti y por mí. Quiero decirlo porque Jesús no recibió cualquier maltrato. Quiero decirlo porque cuando Jesús fue maltratado físicamente, cualquier tipo de maltrato que tú hayas recibido o que yo haya recibido, Jesús lo llevó en sí mismo. Y Jesús lo llevó en sí mismo por amor a nosotros. Él lo hizo porque nos ama tanto. Él se cayó como rey y señor de la creación. Se cayó en esos momentos, ya no dijo nada y lo tomó por amor a nosotros. Todo azote público lo tomó Jesús por nosotros, para que nosotros no tuviésemos que ser expuestos públicamente de esa manera. Wow, la paga del pecado es muerte. Al recibir el maltrato físico, Pilato piensa en azotar a Jesús y él piensa que la multitud se va a apaciguar y los líderes religiosos también. Él quería tener la paz romana. Ahora, quiero decirle de un término que se usaba en esos momentos. El imperio romano no quería ser tan sangriento como otros imperios, y lo que ellos estaban haciendo era estipular un sistema de impuestos, que todavía tenemos mucho de eso, estipular un sistema de carreteras, que todavía tenemos mucho de eso, y también un sistema de juicio justo. Supuestamente Roma
se reconocía en aquel entonces por ser el imperio justo, el imperio de la justicia. Pero con Jesús no siguieron ningún protocolo. Y él quería instituir la paz romana, con X, paz romana. Si usted lo googlea, le va a salir toda la historia. Ellos no querían revueltas, y entonces lo que hacen es querer apaciguar la sed de justicia del pueblo. Y en esos momentos Jesús llevó todo el abuso físico para darnos libertad. Pero no solamente Jesús llevó el abuso físico, sino que también recibió el maltrato emocional. El maltrato físico y el maltrato emocional, la traición de su gente. Versículos 18 y 19. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice: pero un gran clamor surgió de la multitud, y a una voz la gente gritó: mátalo y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento en contra del gobierno en Jerusalén y por un asesinato. Los azotes no fueron suficientes. Era una traición hacia Jesús. Emocionalmente ellos querían maltratar a Jesús. Ahora, la costumbre en aquel entonces era en las fiestas soltar a algún criminal para que el pueblo estuviera contento. ¿Se imagina eso? Y entonces en plena Pascua, Pilato le piden que suelte a Barrabás. Barrabás sí era un criminal juzgado por ser un revoltoso, lo más cercano a un guerrillero. ¿Sabe quién era Barrabás? Diga conmigo, un guerrillero. No sé de dónde, no era colombiano. Se oponía a la autoridad y había en cierto modo ocasionado una protesta en contra de la autoridad. Y algunos historiadores dicen que él produjo un golpe de estado con algunos revoltosos. Barrabás representa lo que Jesús lo estaban injuriando, pero sí con veracidad. Él ya había sido totalmente sentenciado. Primero, era un revoltoso. Segundo, era un criminal altamente peligroso porque le habían reconocido que era un asesino. Y aparte de eso, e irónicamente y sarcásticamente, se le pidió que saliese en lugar de Jesús. Un criminal en lugar de Jesús. Y si va a los textos originales, hay algunos textos griegos que sacan Barrabás y sacan a Jesús. Y me llama la atención de que en estos textos nos dan a entender a nosotros que públicamente el Señor permite que Él sea nuestro sustituto. Él agarra la postura de Barrabás para que Barrabás salga en libertad. Él agarra lo que nosotros merecíamos para que Él nos dé a nosotros libertad. Barrabás representa lo que somos tú y yo. Yo no estoy diciendo que tú seas un asesino o seas un guerrillero. Lo que estoy diciendo es que nosotros somos pecadores. Y Jesús toma el lugar de Barrabás por amor a ti y a mí. Jesús toma el lugar de Barrabás porque representa en esa historia todo lo atroz del mundo. La paga del pecado muestra de que no hay solución para el ser humano, sino que Cristo tome el lugar de un pecador. Y por eso Jesús toma el lugar de Barrabás. Ahora, esta gente era bien sanguinaria. Usted dice: uy, pero qué pueblo tan tremendo. Y pidieron a Barrabás. Y yo me imagino a Barrabás como usted se lo imagina. Un hombre tremendo. Como decimos en mi país, una joyita andante. No, un criminal. El peor que usted se imagine, ese era Barrabás. Pero usted dice: ese es Barrabás, pero yo no, yo soy santo. No, usted y yo somos como Barrabás también. Porque pensamos mal, porque actuamos mal, y Jesús tiene que tomar el lugar nuestro. Al recibir el maltrato emocional, la palabra bar significa hijo, abas es padre, hijo del padre. Aquí vemos que Adán concibe a la multitud, a la humanidad, y dice que somos hijos de Adán. Barrabás significa el hijo de la muerte. Pero nosotros, al ver a Jesús, Él significa el Hijo del Hombre. Él significa el Rey de Reyes. Él significa el Señor de Señores. Y pase lo que pase en nuestras vidas, nosotros podemos ser Barrabás, pero Jesús llega, se presenta, se sienta en el lugar de Barrabás, recibe los azotes de Barrabás. Jesús recibe todo el juicio de Barrabás por amor a cada uno de nosotros. Ese es el amor de Jesús.
el Hijo del Padre y el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán y el Hijo de Dios. Barrabás, él toma la posición de Barrabás. Ahora, la traición emocional. No hay nada más horrible que la traición emocional. Es más grande para Jesús al ver que su mismo pueblo lo traicionó emocionalmente. La traición emocional que soportó Jesús fue muy grande y Jesús lo tomó por amor a nosotros. Tercero, Jesús fue condenado para que nosotros fuésemos perdonados. Él fue condenado para que nosotros fuésemos ¿qué? Perdonados. Ahora, él recibió la condenación. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús. Yo me imagino a Pilato hablando con esta gente. 3 veces les dijo. Pilato, imagínense, era el abogado de Jesús. Pilato, este hombre. Herodes también. Y el pueblo todavía seguía en otro lugar. Pilato les estaba diciendo, pero es que no lo entiendo, no le entiendo, no sé por qué lo quieren matar. No sé, ya lo estoy azotando, no es suficiente. Y ellos decían, no, sácanos a Barrabás, queremos que crucifiques a Jesús. Pilato discutió con ellos. No fue solamente suficiente con castigar a Jesús, sino que fue condenado por la multitud. ¿Por quién fue condenado Jesús? A veces la gente dice, fue condenado por Herodes, fue condenado por el Sanedrín. Claro que sí, ellos ya lo habían hecho en los juicios religiosos. Fue condenado por Pilato. No, la última condena que Jesús recibió fue por la misma multitud, por el pueblo, por los que había venido a morir. El síndrome de las masas de mala influencia se presenta aquí de manera palpable. La gente comienza a decir, crucifíquele, y el otro dice, crucifíquele, y el otro dice, crucifíquele. ¿No se ha dado cuenta de los revoltosos? ¿Usted ha estado en lugares donde ha habido revuelta o no? Ninguno, aquí todos son santos, no le digo aquí todos son santos. Pero en nuestros países hay revueltas, ¿no? No sé si usted creció en países donde había revuelta. Yo recuerdo que al salir de la escuela, decía, a veces que había pelea, ¿no? Entonces decía, nosotros en Colombia le decíamos bonche, ¿no? Pelea. Y va a haber al final pelea. Entonces la gente salía y en vez de ir a la estación del bus, nos íbamos a un lugar donde era la concha acústica. Aquí hay uno que sabe dónde queda eso. Y entonces nos íbamos del colegio americano y nos íbamos a ver porque queríamos, no nos gustaba el chisme, pero nos entretenía. Y la pelea, ¿a quién le vas? Así es la trifulca, ¿no? La gente, somos así. Ese es el síndrome de las masas, donde la masa se deja llevar por lo que está pasando en la emoción. Eso lo vemos en los estadios, eso lo vemos en todo lugar. Ahí vemos a las masas que una semana antes, algunos de ellos habían presenciado la entrada triunfal de Jesús y habían gritado, Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora la misma masa estaba diciendo, crucifíquele, crucifíquele y crucifíquele. Hay 3 palabras de Hosana en la escritura, en ese relato, y hay 3 palabras de crucifixión en los evangelios. Sustituye la una por la otra. Lo que dice es, la misma gente que reconoció en un lapsus abruptus después de una semana, dijo, no, crucifíquenle. Parecía que fueran psicópatas, que tuvieran personalidad múltiple o que tuvieran problemas para identificar la realidad. Pero lo que hace el pecado. El pecado nos separa de Dios. Condenando sin justificación, versículo 22 al 24 dice, por tercera vez insistió Pilato, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente reclamaba. Quizás tú te preguntes, como se preguntaban algunas personas en aquel entonces. Y yo quiero que veas a 2 mujeres que quizá estuvieron allí en esos momentos preguntándose por qué Jesús fue crucificado. ¿Por qué quieren crucificar al maestro? Yo no entiendo, este hombre nada malo ha hecho. Ellos han visto los milagros que ha hecho el Señor. No puedo comprenderlo. Recuerdo que él llegó a aquel lugar cuando aquella mujer adúltera estaba a punto de morir. Sí, porque iba a ser apedreada y la salvó.
¿Qué mal ha hecho este hombre? Yo también recuerdo. ¿Recuerdas aquella mujer que sangraba por 12 años y buscaba y gastó todo lo que tenía, pero tocó el borde de su manto y fue sana? Sí, lo recuerdo muy bien. ¿Sabes? Recuerdo aquel Zaqueo que fue perdonado por él, tanto que le había robado a aquel pueblo. Y Jesús llegó a su encuentro y lo salvó y lo perdonó. Fue perdonado por el maestro. Sí. Y esos mismos que veían milagros, hoy lo quieren crucificar. ¿Por qué? Recuerdo y todavía veo su madre, María, su rostro llorosa por el sufrimiento de su hijo. Cómo lo castigaban, cómo le daban, cómo lo escupían, diciendo crucifíquenle. Y nadie hacía nada. Los mismos que habían dicho tú eres el Mesías, hoy lo quieren crucificar. No entiendo por qué esta gente quiere crucificar a un hombre tan bueno. No entiendo por qué lo quieren hacer, no lo puedo comprender. Pero dime qué podemos hacer. No sé qué podemos hacer, realmente no lo sé. Lo que sabemos es que tuvimos un encuentro con Él y que Él es el Mesías. Yo me pregunto todavía, si yo hubiera estado ahí, hubiera condenado a Jesús, hubiera sido parte de esa multitud. Me hacía esa pregunta en esa semana al leer la narrativa bíblica y probablemente, si soy sincero, quizá yo hubiera sido igual. Condenando a Jesús sin justificación alguna. El Salmo 86:5 dice: oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Jesús fue condenado para darnos el perdón. ¿Qué nos dice Jesús al recibir ese juicio por nosotros? Recordemos 3 simples pero profundas verdades. La primera es: yo recibí la condena para que no fueras condenado. Jesús nos dice el día de hoy: yo he recibido la condena, hijo, hija, para que tú no seas condenado, condenada. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo recibí la condena, ya no te condenes más. Segunda verdad práctica es: yo recibí el maltrato para que no seas maltratado. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús recibió todo el maltrato. Queridas y queridos, sé que hay muchos quizás en la sala que han recibido maltrato y que por años no hablan de ello, y que por años han batallado con cuadros mentales, con cosas que sienten, que dicen no sé por qué surge. Y Jesús te dice en esta hora: yo he recibido el maltrato por ti, yo lo he tomado en tu lugar. Es más, yo fui herido por tu maltrato y por mi llaga fuiste curado o curada, sanada, sanado. El día de hoy nos quiere dar el Señor esa sanidad. Y lo tercero es: yo recibí el castigo para que fueras perdonado. El Señor recibió el castigo. Primera de Juan 4:18 es uno de los versículos que más me fascina en el Nuevo Testamento. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. El amor es el amor de Jesús. No hay perfecto amor de este lado de la eternidad. El perfecto amor es el amor de Jesús. Amén. Y Él quiere disipar, Él quiere llevar
todos tus temores. Así que Jesús tomó nuestra culpabilidad para darnos libertad. Él tomó y sufrió todos nuestros juicios para darnos su perdón. Y el día de hoy te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Hoy tenemos la Santa Cena y recordamos el sacrificio de Cristo. El Señor nos vino a perdonar. Amén. Cuando entendemos la gracia de Dios, ya no vivimos literalmente en el antónimo, en la desgracia. ¿Sabes? A veces vivimos en la desgracia pensando de que Dios nos va a amar o no nos puede amar o nos va a quitar su amor. Cuando entendemos que Jesús murió en la cruz y que Jesús fue condenado para darnos a nosotros perdón, podemos ser libertados de cualquier situación, de cualquier culpabilidad. Y el Señor nos quiere hacer libres el día de hoy. Mientras repartimos los elementos, los sugieres van a repartir los elementos de la Santa Cena. Yo te voy a pedir que medites en el perdón de Dios, que te pongas a cuentas con Dios, que le digas: Señor, examina mi corazón, oh Dios, y ve si hay en mí algún camino que está mal, Señor, y guíame por el camino de la perfección, de la madurez. El Señor quiere el día de hoy darnos a nosotros ese perdón. Mientras cantamos este cántico de adoración, tú vienes a Cristo ahí donde estás y le dices: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, perdóname. Yo quiero recibir tu perdón, yo quiero recibir tu sanidad, yo quiero recibir, Señor, el gozo que he perdido. Yo quiero ser libertada de cualquier percepción que tenga. El Señor nos quiere dar a nosotros su perdón el día de hoy. Él nos quiere perdonar. Pero vamos a cantar y vamos a ponernos en cuentas con el Señor.